Bienvenidos nuevamente, muchas gracias por seguirnos acompañando, por estar pendientes de estos episodios y temas que traemos para ti con mucho gusto, con mucho placer y pues pensando que sean de tu interés y te aporten a la vida. Como siempre, muy bien acompañada de mi amigo Germán. ¿Cómo estás? Hola Nereida, muy bien, muchas gracias. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Pues vamos dando inicio al tema de hoy. ¿Te parece? El tema que traemos para ti en este nuevo episodio es... ¿Por qué le tenemos tanto miedo a los cambios? ¿Qué pasa con nosotros con los cambios que se nos presentan en el día a día? Efectivamente, creo que es un tema que no podemos dejar pasar porque la vida no es otra cosa que una serie de cambios constantes. Incluso una persona rutinaria o alguien que diga que le gusta cierto orden o estructura en su vida es una persona que necesita saber adecuarse a esos cambios, porque tú puedes tener muy organizada tu vida, muy planificada, pero la vida no está hecha de esa estructura y de ese orden. Creo que de hecho una de las leyes de la vida es pues que todo tiende al caos, por lo tanto necesitamos adquirir esa capacidad de adaptarnos a ese cambio. Entonces, pues bueno, partamos de ese primer concepto. ¿Qué es el cambio? Pues no es otra cosa que esa posibilidad de que algo que tú tenías previsto de cierta manera se tenga que dirigir hacia, ya sea a otro lugar, a otro momento, o que te incline hacia tener que pues funcionar de diferente manera que como lo venías haciendo. Y creo que esto es lo que nos cuesta mucho trabajo a veces, ¿no? Como seres humanos, eh, tender a creer que tenemos el control sobre las circunstancias de la vida es lo que nos dificulta esos procesos de cambio. Sí, fíjate que efectivamente los cambios se pueden presentar de dos formas típicamente, ¿no? Una son situaciones inesperadas que no verías venir y que de repente suceden por causas completamente ajenas a ti. Y la otra es algo, un cambio, vamos a decir, más programado, que tú estás tomando una decisión de hacer algo diferente o de emprender un camino diferente o tomar una acción o alguna decisión importante distinto a lo que venías haciendo, ¿no? Entonces, hay de estas dos maneras de vivir los cambios. Obviamente, cuando es algo inesperado, probablemente nos cause más impacto de inicio, nos sorprende más y nos desestabilice un poco porque es algo que no veías venir, ¿no? Y cuando es algo que tú decides, a final de cuentas, aunque es un cambio también, es algo que tú ya pudiste de algún modo medio planear, medio programar, medio contemplar pros y contras y demás. A final de cuentas, aunque sea una decisión tomada por ti realizar este cambio, lo que suceda después de este cambio es algo que no está 100% definido o no es algo 100% certero, ¿no? Todo cambio implica una modificación del estado de las cosas y como bien dijiste, Neri, pues los cambios son parte de la vida, ¿no? Y qué mejor ejemplo tenemos que es el cambio que acabamos de vivir como humanidad hace un par de años con el coronavirus, ¿no? O sea, que nos vino a cambiar la dinámica de vida de prácticamente todo el mundo, en cada casa, en cada familia. Vino todo a alterarse debido a algo que nadie nos esperábamos y que en su momento quizá nos causó temor y ahora ya pudimos sobreponernos a este cambio. Y si pudimos sobreponernos a un cambio de ese tamaño, tú como persona tienes la capacidad de sobreponerte a cualquier cambio. Todo depende de la actitud con la que asumas esta modificación de circunstancias en tu vida. Así es, totalmente todos estos procesos, ¿no? Incluso biológicamente, las personas que afortunadamente hayamos logrado superar esta enfermedad o enfrentarla, implica que nuestro organismo tuvo la capacidad de adecuarse, de adaptarse y sobrellevar estos cambios que seguramente se percibieron físicamente, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de entendernos como seres que están sujetos a este tipo de experiencias constantemente. Hay personas que tienen una capacidad un poquito más desarrollada de ser resilientes,
de comprender justamente esto que hablábamos, ¿no? Tener más introyectada esta idea de que la vida es un constante cambio. Pero desafortunadamente hay personas que son un tanto cuanto más limitadas en cuanto a sus pensamientos, tienen un poco menos de flexibilidad en cuanto a lo que consideran viable o inviable, pero justamente aquí radica la diferencia entre una persona que vive emocionalmente más sana que la persona que emocionalmente pues se vive constantemente en mayor conflicto y generando mayores estados de estrés y de malestar, incluso a lo mejor hasta de enfermedades. Esta es la gran diferencia entre una persona que tú la ves radiante a pesar de las circunstancias que le tocan vivir y una persona que lo vive, incluso como te decía, desde la enfermedad, desde el malestar, sumado no solamente por la situación, sino por toda esta interpretación que le da al cambio, al estado en el que le está tocando adaptarse, con una mayor resistencia, con una mayor dificultad para aceptar ese nuevo proceso o esa nueva situación. Cualquier cosa puede ser un cambio y te va a demostrar esa flexibilidad de pensamiento que tú tienes. Si un día cualquiera en tu ruta habitual de trabajo te toca un tráfico horrible, un accidente y tú lo tomas de una manera, digamos, o lo sabes sobrellevar, independientemente de que entiendas que no vas a alcanzar a llegar, que ese día te lo van a descontar, tú logras mantenerte en una postura donde pones en relieve tu seguridad y piensas, afortunadamente yo no soy la persona que tuvo ese accidente, de cualquier manera voy a llegar, no pasa de que pues tenga que explicar lo que sucedió y por qué no alcancé a llegar y listo. O eres una persona que ya le ve como la peor catástrofe a ese momento y entonces es lo peor que pudo haber pasado en el día, pues ahí te puedes empezar a dar cuenta y a valorar cómo andas con esa cuestión de tu flexibilidad y adaptación a los cambios. ¿Y por qué le tenemos tanto miedo a los cambios? Por una condición muy natural del ser humano, Mary, que estarás de acuerdo conmigo. Normalmente buscamos hacer como un entorno favorable y cómodo alrededor de nosotros, que bueno, los psicólogos en algún momento le llamaron zona de confort, ¿no? Te estableces en una zona de confort donde tú crees que tienes todo el alcance de tu mano, donde tú crees que todo lo tienes controlado y manejable, donde tú crees que nada se va a salir de su lugar o de su circunstancia, que es una mera ilusión aparte de todo, pero bueno. Y cualquier cosa que te lleve a salir o a moverte de ahí, te genera ansiedad, ¿no? Entonces, eso no te deja crecer como ser humano. Efectivamente, la estabilidad también es fundamental en la vida, pero la estabilidad no implica quedarte estacionado, ¿no? Es una cuestión muy distinta. Entonces, hay que tener esa apertura para que las circunstancias puedan cambiar abruptamente y tener la mejor actitud para ello, pues no, porque tenemos esa capacidad desarrollada y vuelvo a lo mismo de hace un momento. La prueba está, seguramente tu vida y la de mucha gente se vio afectada a partir del coronavirus y aquí estamos. Afortunadamente aquí estamos y supimos superar un cambio muy drástico como fue ese, y así como ese seguramente en tu vida hay otros cambios, ¿no? Y mi segunda y última pregunta al respecto de los cambios es, ¿cuándo es un buen momento para realizar un cambio en tu vida? La respuesta es muy sencilla. Cuando las cosas que has venido intentando te llevan al mismo resultado y ese resultado no te es satisfactorio o no te es funcional. Si eso está sucediendo, es un buen momento para realizar un cambio con los riesgos que esto puede implicar. Pero a final de cuentas, siempre es mejor moverse hacia adelante que quedarse pasmado en el mismo lugar. Sí, totalmente. Yo de hecho haría una invitación a que si estás dándote cuenta de que estás en uno de estos momentos de vida donde te sientes estancado, donde esos diferentes intentos que has hecho no te han llevado a un mejor lugar, ya sea mentalmente hablando, emocionalmente hablando, en tu relación, entonces es momento de empezar a considerar hacer algo no dentro de esas acciones que estabas teniendo, sino fuera de ellas. Hay personas que, como bien decíamos, son tendientes a la resistencia. Ahí yo sugiero empezar por pequeñas acciones, hacerlo de manera gradual. Tampoco podemos esperar que una persona que ha sido siempre como muy limitada de sus movimientos, de sus conductas, pues de un momento a otro tenga actitudes completamente fuera de lo habitual, ¿no? Pero con este tipo de personas, y
si tú te consideras una de ellas, empieza por pequeñas acciones donde te des cuenta que estás saliendo, como bien decías, Germán, de esa zona cómoda para ti. Empieza por saludar a ese vecino que nunca saludas, empieza, si eres mujer o bueno, hombre, no importa, por probar un color distinto de labial, por atreverte a decirle algo que normalmente no te sentías cómoda de compartir o decirle a alguien, a tu pareja, a un familiar, a un compañero de trabajo, y te estaba incomodando. Y conforme te vayas sintiendo más a gusto, que no estoy diciendo que vaya a ser fácil, especialmente para este tipo de personas, pues vete atreviendo a tomar pasitos un poquito más grandes, acciones un poquito pues más fuertes, porque no hay otra manera de adaptarnos, como lo decíamos en el inicio de este video, no hay otra manera de sobrevivir física, mental y emocionalmente a las circunstancias de la vida si no nos adecuamos a ese cambio, si no lo buscamos incluso muchas veces. Y si el ser humano tiene esa cualidad dentro de sí mismo, lo sepas o no, es mejor que lo sepas y lo uses. Pero bueno, Nereida, se nos termina el tiempo de este nuevo capítulo, esperando pues, que les haya sido de su agrado, que les haya sido de alguna utilidad, que les haya dado alguna idea o alguna reflexión importante, y agradeciéndoles también el tiempo que nos dedicaron el día de hoy. También, como les agradecemos que le den like al video, lo compartan si consideran que a alguien más le puede servir o gustar, y pues nos sigan enviando sus sugerencias, sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Claro que sí, muchas gracias, los esperamos la próxima vez. No olvides hacernos llegar todos tus comentarios.